Como en cada cofradía, late con fuerza lo nuestro. Nuestro equipo está comprometido contigo y con nuestras tradiciones. En Trillo Abogados llevamos años asesorándote. Te aportamos soluciones jurídicas y de asesoramiento integral para ti, para tu empresa a medida. Puedes encontrarnos en el 951 54 5504 o en trilloabogados.com. En Trillo Abogados, ser tus abogados de referencia es nuestro compromiso. Bocatería Los Delfines, el campero mítico de Málaga. Producto fresco, tradición y auténtico sabor a Málaga. ¿Te apetece pero no puedes venir? Pídelo en Just Eat. Te lo llevamos a casa y hambre resuelta. Bocatería Los Delfines, en Alameda de Barceló 16. Y Los Delfines, tu templo, en Plaza de la Misericordia 6, local 100% Cofrade. Bocatería Los Delfines, tu templo, patrocina Es Cofrade. Saludos, bienvenidos como cada martes a este espacio que viene a llamarse Es Cofrade, donde desde Es Radio Málaga nos ponemos en marcha en este trono de la comunicación cofrade. Agustín Soler, bienvenido. Muy buenas tardes. Echábamos de menos esa palabra, esa frase. Sí, que me gusta, a mí me gusta. ¿Ha estado usted haciendo penitencia 2 semanas? He estado... Bien, todo muy bien. Bien, vale, muy bien. Contento, ¿no? Me ha llovido, todo. Sí, ha llovido y todo, sí. ¿No? Por aquí no ha llovido mucho, señor Arca. Más joven y todo, ¿eh? Sí, más joven. Hombre, vengo descansado. Oh. ¿Y usted cómo viene? Fantástico, como cada martes, con ganas, ilusión y fuerza. Va bien el Málaga, ¿eh? Sí, desde que he entrado yo la cosa ha cambiado. Sí, no, además lo vi el otro día, no sé si fue en el Diario Sur, junto a Paco Aguilar, creo que era, ¿no? Gran amigo también de nuestro desaparecido Augusto y nos conoce, vamos. Y en compañía de Fali, de Rafael Palomo, hermano mayor fusionado, que se ha tomado muy a pecho también esto de contribuir. Sí, ha sido el primero en apoyar la causa de adornar su casa hermandad, sacar su bandera y con ilusión y cariño. Han puesto en todo lo alto allí una bandera malaguista. Sí. Qué bien. Está haciéndose... Don José María Vera, señor subdirector, viene usted ajetreado. Porque muy buenas tardes, bien hallado siempre. Aquí un placer, como cada martes. 2 semanas... liado ahí con sus cosas, ¿no? Ahí hemos estado, sí. Estamos en la brecha. Está todo bien, ¿no? Todo bien, todo en orden. Pues eso es lo importante. La producción técnica de Maxi, Qué equipo más magnífico. Sí, nos falta el señor Trillo, que está haciendo el conteo de las elecciones. Está haciendo el conteo, ¿no? Seguramente. Lo mismo iba a apoderar una mesa y no le ha cuadrado. Presentando alguna candidatura a la que se van a abrir las elecciones también en el Real Madrid, pues optar también. Bueno, mire usted, eso es una de las cuestiones que no le he preguntado. Pero bueno, ya le llamaremos en plan privado, pues si lo hacemos en público. Tiene que tener un proyecto bastante amplio, ¿eh? Porque unos 130 millones de euros de aval, creo que eso es calderilla para el señor Trillo, o sea que no habría problema. Claro, evidentemente, y la cantidad de fichajes. Si no le ayudamos. Mientras que las reuniones de las elecciones del Madrid no sean los martes, puede ir perfectamente. Ahí está, porque los martes tiene aquí la cita obligada, aunque tampoco suele acudir mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo vamos a volver a amonestar. Cartulina amarilla hoy. Sí, hoy sí. Va a terminar la liga bien. Va a terminar la liga bien. Pues nada, nos vamos a poner en marcha porque en los próximos minutos vamos a charlar con un hermano mayor de una de las grandes, digo una de las grandes para que nadie luego, porque puede decir, yo decía en el pregón, tú siempre serás de la tuya y también de la señora, ¿no? Y es así. José María Vera, hoy le toca a su archicofradía. Bueno, sí, ya tocaba y hoy he querido, aprovechando aquello que el calendario nos vuelve a citar con un año atrás, que estábamos volviendo de la ciudad eterna, con el corazón henchido y con el alma repleta de lo que nos regaló la Virgen de la Esperanza allí, pues queríamos esta tarde hablar con su hermano mayor, con Sergio Morales, que nos cuente cómo ha sido ese año. Ya se ha visto en todos los medios y demás, pero queríamos hacer también un poquito aquí
tenerlo con nosotros y que nos cuente y qué ha aportado eso a la archicofradía y cómo se están viviendo estos días. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, José María. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes siempre. Que estaba diciendo eso, que cómo, o sea, con qué nos quedamos, ¿no? Ya, como decía, que te hemos escuchado en muchos medios, pero queremos también conocer tu opinión aquí en el radio. ¿Con qué se queda después de todo lo vivido hace un año? Pues mira, de todo lo vivido hace un año, con lo que me quedo principalmente son con dos cosas. Uno, con que la Virgen haya estado dentro del mayor templo de la cristiandad, dentro de San Pedro. Y luego también me quedo con la parte humana, ¿vale? A toda la gente que ha colaborado, toda la gente que se ha volcado en este proyecto, tantos hermanos como devotos. Yo creo que aquí la parte humana, es una parte fundamental. Además, la cofradía abrió la puerta a todo el mundo y había cofrades de todas las latitudes los que se quisieron acercar a arrimar el hombro, nunca mejor dicho, para participar de esa empresa tan grande que fue llevar a la Virgen de la Esperanza y por ende a Málaga, a las calles de Roma. No, yo pienso una cosa. Efectivamente, de hecho nosotros en la agrupación de cofradías, tuvimos incluso una charla, no solo para que solo se unieran los hermanos, sino también todos los devotos o miembros de otras cofradías, para que creíamos que esto era un proyecto de Málaga y que los cofrades en general, bienvenido sea, efectivamente. Yo lo llevaría un poquito más allá, me explico, porque al margen de toda la participación de Málaga, yo supongo, y no sé si nuestro hermano mayor lo va a corroborar, que esto ha marcado también un antes y un después en la relación con el ámbito cofrade de otras provincias españolas, con otras ciudades como Sevilla, como León, por ejemplo, ¿no? También un hermanamiento con una claro, a eso voy, porque que se vivió una cosa muy personal para cada cofrade, pero al mismo tiempo muy grande para el ámbito cofrade no solo andaluz, ¿no?, sino español, y yo creo que eso también habrá dejado huella. No sé qué nos puedes decir. Pues sí, mira, en cuanto a la vida interna de la cofradía, yo creo que ha sido un antes y un después. Incluso también, como bien has dicho, entre otras provincias. Mucha gente pensaba en las rivalidades de Málaga, Sevilla y tal, y eso en absoluto. De hecho, ya lo he dicho en muchos medios, yo creo que no hemos podido tener mejor compañero de camino el Cachorro. Además ha sido fácil porque digamos que las dos provincias hablábamos el mismo idioma, entonces nos hemos puesto manos a la obra y la verdad que ha sido muy agradable trabajar con la Hermandad de Sevilla. Porque a veces la rivalidad esta de la que hablamos no existe entre cofrades. La rivalidad quizás existe porque hay mucho entendido. La ha dicho muy bien Sergio, todos hablamos el mismo idioma. Exactamente, ¿no? Y son los que se encargan de ir cargando, ¿no?, las noticias, y aquí hay esto y tú haces gesto y yo porque soy así y tú eres asado, ¿no? Y yo creo que eso no nace. Yo creo, efectivamente, yo creo que hay gente que se empeña en que haya rivalidad. Yo creo que hay gente que está empeñada en eso cuando no es así. Es así, nosotros con la Hermandad del Cachorro ya se nos dijo del primer momento que Paloma nos dijo que esto era una sola procesión y nada, ambas cofradías nos pusimos manos a la obra y para adelante, igual que con los hermanos de León o con cualquiera de las otras cofradías que participaron en Roma. ¿Y seguís manteniendo contacto con algunas de ellas? Sí, claro. De hecho, hace poco Paloma organizó un congreso donde vinieron todas las cofradías que participaron y nada, seguimos teniendo contacto. De hecho, con algunos de ellos nos mandamos WhatsApp y demás y seguimos teniendo una buena relación. Son unos vínculos muy bonitos, vínculos que yo recordaba a esa procesión que recordábamos el pasado domingo, porque había compañeros en el Varal que decían que nunca habían escuchado tantas veces lo de Viva Málaga, ¿no? Y tan lejos de la ciudad, ¿no? Era un vínculo, era Málaga entera en la calle, aun sin ser de Málaga, gente que aplaudían por ver a una Virgen de Málaga en sus calles, por ver a una representación andaluza, por una representación cofrade en general, pero fueron unos lazos que yo creo que tanto a ese momento como a los que lo vivimos juntos y compartimos esos días, no vamos a olvidar nunca. Efectivamente. Yo por ejemplo, la vía Claudia, que ya se ha hecho referencia en muchos sitios, tanto la bajada como la subida, era como si estuviésemos, ¿qué te digo?, en una calle carretería, en una calle Lario, no sé, en un entorno malagueño por toda la gente malagueña que nos acompañaba y que nos arropaba. Qué bien.
Y hemos presentado también un documental que se presentaba estrenó en el Teatro Cervantes, ¿no? A principios del mes, un documental que había trabajado la Archicofradía. Se presentó en el Teatro Cervantes, todo el que lo quiera ver lo puede ver en YouTube, que nos lo puede corroborar el hermano mayor, y a finales de mes, el día 30, si no tengo mal entendido, se presenta también uno que es común de la organización de la Gran Procesión, que se presentará el próximo sábado 30. Sí, porque Efectivamente. Cuéntanos. El día 30 de mayo se presenta, bueno, la organización ha hecho un documental de ambas hermandades y será el día 30 de mayo a las 12 de la mañana en el Final Beni. Ajá. Y más íntimo en ese tema aspecto, de la cofradía, para aquellos que no lo hayan visto, ¿qué es lo que podemos encontrar en ese documental? Pues mira, ahí se va a contar todo el proceso, desde el principio hasta el final, hasta la vuelta de la Virgen de la Catedral a la Basílica. Ahí se cuenta bastante abreviado todo el proceso, porque el proceso fue largo. Y bueno, se da a conocer muchos datos de interés que creo que a mucha gente le podría gustar. De hecho, como bien ha dicho José María, lo tenemos en el canal YouTube de la Cofradía para todo aquel que lo quiera ver. Está teniendo una repercusión, todos los caminos llevan a la esperanza y lo pueden ver desde ahí, entrando en el canal de la Archicofradía, pueden disfrutarlo. Y además son opiniones de hermanos de base de la cofradía o de gente que ha participado de esto, que nos dan su opinión más cercana, incluso que llegan el momento a emocionarse ellos y a emocionar a los espectadores que lo pueden disfrutar. Hablando, Sergio, como antes has dicho, del factor humano, imagino que tiene que ser inmenso el orgullo que tienes que tener de haber visto ese grupo de albacería, ¿no? Como ha trabajado, como se le ha currado, y una vez que el Málaga suba primera, plantearnos ponerle una calle a Tadeo, ¿no? Porque el currazo que se ha pegado ha sido tremendo, ¿eh? Pues mira, la verdad que sí, la verdad, Tadeo tiene una capacidad que es increíble, pero increíble. No es fácil, mover un grupo humano con tanta intensidad, con tanto trabajo y demás, y él lo hace bastante fácil. Ahí tiene gente muy, muy leal a él. Y bueno, y se ha demostrado en todo el proceso de Roma. Además tenía un calendario que lo que tenía previsto en 3 días se hacía en 1, o sea, si no tengo mal entendido. El trono esa misma noche de la procesión se recoge por completo, el trono de la Virgen, o sea que ahí... Sí. No, yo he visto se termina la procesión y al día siguiente ya va a estar el trono recogido. O sea, está todo desmontado. Un equipo, funciona como un reloj y ahí están los logros y la gesta, porque yo llamo que eso es una gesta lo que se hizo, que fue terminar la Semana Santa y justo un mes después la Virgen estaba procesionando en Roma, o sea, era desmontar todo al día siguiente y empezar a montar en Roma y volver a desmontar para regresar a Málaga. Mira, terminamos el Jueves Santo de madrugada y te puedo decir que el Viernes Santo ya había gente en la cofradía trabajando para empezar a desmontar el trono. Sí. Eso digo que fue terminar Semana Santa y muy intenso, que al margen de las opiniones, como bien decía José María, de hermanos de base, de contar experiencias, ¿no? Porque al final no deja de ser una vivencia comunitaria de todos los hermanos y al mismo tiempo personal e individual de cada uno, ¿no? Al margen de eso hay una cantidad de escenas, de imágenes donde uno se puede hacer un poco una idea, ¿no? De cómo hay que embalar todas las cosas, esas cajas gigantescas, ¿no? El cuidado, y si lo piensas fríamente te echas a temblar, lo que dice, cuidado, que es que nos vamos desde aquí hasta Roma, ¿no? Y allí desmonta y luego vuelve a montar. ¡Qué locura! Efectivamente. Cuando nosotros, Paloma, nos hace saber de este proyecto, claro, pensábamos en eso, en todo el tema logístico. Claro. Porque, claro, imagínate, desmonta trono, móntalo en Roma, desmonta en Roma, móntalo en Málaga, y ya no solamente la parte logística de montar y desmontar, sino el transporte, la seguridad, los seguros, todo, era todo. Entonces, a priori no era un trabajo fácil. Pero bueno, una vez consultado a la Junta de Gobierno y al Cabildo, pues bueno, pues se puso todo el mundo a trabajar y mano a la obra y fue de maravilla. Una pequeña curiosidad que tengo, Sergio, cuando ustedes llegáis de Roma, procesionáis de la catedral a vuestra casa hermandad con el trono de María Auxiliadora. ¿Aquí teníais otro equipo de trabajo preparándolo para cuando ustedes llegarais o cómo fue eso? No, claro, hubo una avanzadilla de la gente que estaba en Roma
Y se vino 2 o 3 días antes que el resto del equipo y bueno, y nada más que llegaron aquí, pues se pusieron manos a la obra para empezar a preparar la procesión de vuelta. Una maravilla. Y quería hacer una pregunta ya cerrando este ciclo de Roma, si me lo permiten mis compañeros, que yo creo que no lo vamos a cerrar nunca. Y vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque hoy mismo se ha conocido el calendario electoral, tenemos elecciones en el próximo mes de junio y como bien sabemos muchos hermanos, Sergio se va a volver a presentar a esas elecciones. Pues sí, efectivamente, hoy se ha publicado el calendario electoral y hay elecciones el próximo 27 de junio. La intención es presentarme, ya que bueno, han quedado muchos proyectos pendientes de acabar en este mandato mío como hermano mayor. Y bueno, principalmente porque también hay gente con muchas ganas, hay equipos con ganas de trabajo y con fuerza. Y bueno, pues creemos que deberíamos de continuar, ya lo que los hermanos decidan. Así será, y aquí tendrás un altavoz durante la campaña o durante las semanas previas a las elecciones para contar un huequecito contigo y que nos cuente ese proyecto que tienes en mente para esos próximos 4 años. Pues sin problema, me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, un abrazo. Enhorabuena, Sergio. Un abrazo. Gracias. Ahora. Bueno, pues son las palabras del hermano mayor de la Archicofradía del Nazareno, dulce nombre de Jesús, Nazareno del Paso, ¿no? Y María Santísima de la Esperanza coronada. Qué bonito recordar estas cosas y recomendar, bueno, que echéis un Fue vistazo. muy interesante José María y yo estuvimos en el congreso último que se celebró y fue muy interesante porque allí nos enseñaron la problemática, sobre todo fue muy curioso cuando nos enseñaron la problemática que le presentamos a la ciudad de Roma cuando decíamos que íbamos para allá. Y él, ¿cómo se llamaba el hombre este? Ese día no estuve, yo estuve el segundo día, sí, que fue de los medios. Pero ¿cómo se llamaba? Bueno, el hombre, había ahí un hombre dedicado exclusivamente a la logística, ¿no? Y sobre todo cuando le dicen la carpa que van a montar en Roma y cuando, los de Roma se pone la mano en la cabeza, claro, ¿qué es lo que van a traer ustedes a Roma? Cuando se le dice, no, bueno, ¿y vosotros qué necesitáis? No, nosotros necesitamos una carpa, bueno, ¿y de qué dimensiones? No, de estas dimensiones. Decía el hombre, pero bueno, pero vosotros qué voy a traer aquí, ¿no? Y bueno, ¿y por dónde? No, por esta calle, pero esa calle, eso está lleno de turistas, ya, pero ¿qué tiene que ser por esa calle? Ah, por cierto, los árboles hay que podarlos. ¿Cómo que hay que podarlos? Ah, y los cables del cableado hay que quitarlos, cortarlos. ¿Los cables? Sí. Cortaron. Oye, aquí en Málaga es misión imposible para las cofradías. Pues allí cortaron los cables. Para no perder la tradición del alzacable, señor Arca. Cortaron los cables y por lo tanto no pasaban los tranvías por allí, hasta el día siguiente volvieron a poner los cables. Y cualquiera quita aquí un cable del PTV. Sí, aquí ya ves. Pues fue muy muy curioso, pero eso sí, después se volcaron y se consiguió todo. Ya el hecho de estar representada Málaga, no solo porque me toque de cerca, porque es mi cofradía y demás, pero ya el hecho de que esté representada Málaga en el primer jubileo de cofradías que organiza la Iglesia, porque la Iglesia nunca había tenido ese hueco, que lo explica muy bien Fisichella el día anterior, que fue cuando estuvo Agustín. Cierto. O sea, es la primera vez que la Iglesia le abría la puerta, digamos, entre comillas, a las cofradías para participar en un jubileo ordinario de la Iglesia. Es decir, había jubileos de todos los estamentos de la Iglesia, pero las cofradías o la religiosidad popular nunca habían tenido ese espacio. Ya, pero no olvidemos que esto viene de la mano del Papa Francisco. Claro, entonces el Papa Francisco es el que abre la puerta. Todo suena bien. Claro, entonces yo sigo pensando que si el Papa Francisco hubiese estado vivo, hubiese estado presente seguramente. Yo estoy convencido. Totalmente. No podía estar el Papa León porque justamente al día después era su toma el inicio de su pontificado y demás, entonces era muy complejo. Eso fue muy complicado y demasiado que se pudo hacer, ¿no? Porque hubo también problemas con el tema de seguridad, con las imágenes dentro de la basílica. El fallecimiento del Papa, el cónclave, todo eso influye. Las imágenes una semana antes no podían estar en San Pedro. Los dignatarios de otros países que venían a la toma de posesión del Papa, eso con lo que conlleva seguridad, o sea, fue muy complicado. Una de las cosas más importantes, amigo Vera, el tema del líquido anticera. No, allí no hubo. No hubo problema, no hizo falta. En fin, yo eché en falta quizás muchos más romanos también en la calle.
Hay que Sí, bueno, decir también todas las la, cosas, ¿no? la perspectiva que se veía desde aquí, las imágenes desde aquí, era un Almenara tiro que- amplio desde arriba, Sí, sí, sí. eran avenidas muy amplias. También ellos se aferraron mucho al tema de seguridad y aquí salimos por un carril, en el otro carril está lleno de sillas. Allí había 2 carriles libres para dejarlo por una ruta de evacuación. O sea que eso aquí es impensable tener una ruta de evacuación. Cuando, por ejemplo, se ocupa en la Alameda, pues un lateral entero dejado para evacuación. Aquí es Tal y como impensable. estaba, ellos no pueden organizar un Jueves Santo de Málaga Ellos no, allí, no, porque no. la cosa se iría de Y después madre, ¿no? entraba, que era magnífico, pero entrar al Circo Máximo, aquello era perderse, ¿no? Allí yo me imaginaba las cuadrigas por allí corriendo, Claro. ¿no? Eso digo, que- iba un trono por allí avanzando. Pero aún así, había mucha gente de Málaga, mucha gente de Andalucía, mucha gente de España, y romanos quizás menos, también muchos turistas. Sí, eso sí. Yo recuerdo la imagen bajando con el trono, viendo los arcos del Coliseo, y los arcos del Coliseo estaban repletos. De hecho, se ve en la foto cómo era gente que estaban aprovechando la visita al Coliseo y miraban por el arco y decían, ¿pero eso qué es, no? Y cuando veían aquella mole de moverse, ¿no? Pero bueno, sí, faltó gente, también era de la zona donde, según tengo entendido, y Paloma ha contado en tantas ocasiones, donde se celebran las manifestaciones, ese tipo de eventos en Roma, que se la llevan a esa zona, ¿no? Que es precisamente donde se funda la ciudad de Roma, o sea, estaba también una zona intrínseca a la historia propia de Roma, ¿no? La misma señal de televisión que lo estuvimos escuchando se gesta 4 o 5 días antes, porque la señal del Vaticano se vuelca toda con el inicio del pontificado del Papa León XIV, que es el día siguiente, y dicen que lo organizamos nosotros. Sí, sí. Y el domingo previo a la procesión, que era el sábado, llaman a Paloma para decirle que no hay televisión. O sea que en 2 llamadas, 3 de teléfono se gesta que haya una señal de televisión, que es la única que se reparte para todo el mundo, que es la de Canal Sur, ¿no? Canal Sur fue la que lo hizo posible. Y no sé si alguno se preocupó al día siguiente, antes de volver y tal, comprar la prensa de la ciudad de Roma. Por Sí, si la cofradía la tiene toda en el archivo. De hecho, se publicaron en el no sé si en el documental Sane o en el libro. También hay un libro pendiente que se presentará en otoño, donde se ha recopilado todo lo que aconteció. Que no tiene nada que ver con el libro que se regaló en el Congreso, Este ¿verdad? libro es el aspecto técnico de cómo se organiza, Que ha habido un cierto revuelo en redes sociales, que suele ser el boletín informativo hoy día de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, era tan fácil como inscribirse al Congreso. Exactamente, es un libro que no se llame nadie a engaño, que esto no tiene nada que ver, en fin, que este libro se regalaba a los que se habían apuntado y sobraron una serie de 300 y algo libros y se han repartido, que han tardado 20 minutos, bueno, porque hay mucha demanda para este tipo de cosas y sobre todo si es gratis, ¿vale? Además, es un libro de la organización y que está hecho por los patrocinadores. Si lo mismo el libro de la organización pues no fuese gratis, hubiera costado, yo qué sé, 10 euros, pues a lo mejor había tardado algo más de 20 minutos en agotarse, pero bueno, pero que nadie se queje de esto. Pero era tan fácil como participar en el Congreso, del que se habló aquí también. Que no tiene nada que ver ahí ni la cofradía, a la archicofradía ni nada, porque ellos tienen pensado sacar un libro, ¿no? Sí, la cofradía como tal, al igual que ya se ha presentado ese documental, la cofradía como tal tenía proyectado un documental y un libro. El documental ya se puede disfrutar en el canal de YouTube de la cofradía y el libro se presentará en otoño. Y ahora, pues la organización también tenía un documental y un libro. Entonces el documental es el del 30 de mayo en el Albéniz. También en Sevilla creo que se presenta el 31, o sea, se va a presentar un día en Málaga y otro día en Sevilla, porque es comunitario de las dos cofradías, y el libro es el que iba con el Congreso. Seguro que algún amigo de Arca ha estado allí con el móvil también unos pocos y podemos montar otro a pie de calle, ¿no? A pie de calle. Bueno, pues vamos a hacer un altito en el camino, hacemos una pausa, buscamos algo de música. Sí, vamos a poner algo de música. Está, ponemos algo de música, que luego entraremos en la segunda parte, que vamos a hablar de historia. Bueno, de historia, y felicitar a un buen amigo, a un gran historiador y un fabuloso pregonero, escritor, en fin, es que lo tiene todo, maestro. Un gran amigo, sobre todo. Sí, señor. Seguimos aquí en Radio Málaga, esto sigue llamándose Escofrade, los martes, ya sabéis, a la misma hora, que no falte nadie, bueno, que no falte casi nadie. Casi nadie. Como en cada cofradía, late con fuerza lo nuestro. Nuestro equipo está comprometido contigo y con nuestras tradiciones. En Trillo Abogados llevamos años asesorándote. Te aportamos soluciones jurídicas y de asesoramiento integral para ti, para tu empresa a medida. Puedes encontrarnos en el 951 54 5504 o en trilloabogados.com. En Trillo Abogados, ser tus abogados de referencia es nuestro compromiso.
Bocatería Los Delfines, el campero mítico de Málaga. Producto fresco, tradición y auténtico sabor a Málaga. ¿Te apetece pero no puedes venir? Pídelo en Just Eat. Te lo llevamos a casa y hambre resuelta. Bocatería Los Delfines, en Alameda de Barceló 16. Y Los Delfines, tu templo, en Plaza de la Misericordia 6, local 100% Cofrade. Bocatería Los Delfines, tu templo, patrocina Es Cofrade. Esperanza Eterna de Alfonso López Cortés, con el que también estuvimos hablando hace algunas semanas, con esa marcha que dio la vuelta, por decir el mundo, que también se ha escuchado en el otro lado, la del Día del Señor, que muy pronto vamos a escuchar en las calles en el próximo Corpus.
Bueno, pues vamos a continuar y en esta segunda parte del programa vamos a saludar a un buen amigo, a una gran persona, a un grandioso escritor, pregonero, historiador, profesor, no sé, reúne tantas y tantas cualidades que sería, bueno, pues largo hablar de todo en esa dilatada trayectoria de enseñanza, de investigación, de divulgación de la historia, en fin. Don José Jiménez Guerrero, buen amigo, encantado de saludarte. Igualmente, Feli, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno, eso es lo importante. Recibíamos la noticia el pasado día 11, creo que fue, José María. Sí, además coincidía con la fecha de esa que también conoce nuestro querido Pepe, buenas tardes, de la ciaga quema de convento. Y venía la agrupación a reconocer su trabajo, su labor en esa fecha, ¿no? Y le dábamos aquí la noticia también en el programa la pasada semana. Que se le entrega el escudo de oro de la agrupación de cofradías. Yo supongo que ya para alguien como Pepe Jiménez, que lo ha hecho prácticamente casi todo en el ámbito cofrade, me refiero, pues mira, llega de pronto y te sorprenden o no te sorprenden. Hombre, los sentimientos son múltiples, ¿no? Sí, sobre señor. todo sorpresa y alegría y agradecimiento. Yo creo que en esa trilogía se puede compendiar los sentimientos, ¿no? Hombre, te sorprende porque la verdad, una persona, bueno, pues que ha dedicado su vida a cuestiones de investigar, de escribir y demás, pues no es muy normal que eso se reconozca, y más en vida, ¿no? Yo por eso tal vez lo primero que hice cuando tuve la noticia fue tocar madera, ¿no? por aquello de que normalmente los reconocimientos pues llegan a veces demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, y también pues un agradecimiento lógicamente a la agrupación, a las cofradías, a todas, y particularmente, bueno, pues aquellas que firmaron la petición, ¿no? Que son la de mi barrio, Nueva Esperanza, Mena, también Salud y, como no, mi Zamarrilla, ¿no? Sé que también había firmado, o iba a firmar Cautivo, pero creo que estaban en proceso electoral y al no tener, digamos, el hermano mayor, estaban en funciones, pues legalmente no tendrían duda y no lo hicieron, pero creo que estaba en su ánimo. Uh-huh. Y después también comentarte muy brevemente que yo esta distinción la considero compartida, además es de corazón, pues yo creo que en cierta medida viene a reconocernos a un grupo de personas que entre los que yo modestamente me encuentro, que ya desde los años 90 pues veníamos dándole a la historia de la Semana Santa de Málaga la importancia desde el punto de vista académico, investigador y exhaustivo que creo que tenía, ¿no? O sea que yo soy uno más de ellos. Bueno, uno más, pero que... Tan humilde como siempre. A eso voy, ¿no? Que a mí me encanta que compartir ratos con personas que por mucho que hagan siempre tienen los pies sobre el suelo, ¿no? Con una trayectoria inmensa, no solo en la enseñanza. Hablamos ahora de tu parte, bueno, la enseñanza como historiador, evidentemente, como profesor de historia, sino en la parte tuya como también. Maestro, yo empecé, perdona, Félix, yo empecé de maestro. Esa palabra es bonita. Esa es la mejor palabra. Bueno, el primer maestro ya sabemos quién fue, ¿no? Pero que yo empecé con los niños pequeños, empecé en primaria con niños de 6 años, yo empecé a dar clases con 17 años, ya tenía la carrera de magisterio y recuerdo que mis primeros alumnos tenían 6 añitos, o sea, eso, y yo siempre he disfrutado muchísimo la enseñanza, pasa que luego va evolucionando, hice la carrera, después hice las oposiciones de profesor de instituto y acabé, bueno, pues en el Instituto Salvador Rueda, antes estaba en el Colegio Neil de Málaga, o sea, Simón Bolívar, o sea, una trayectoria de 43 años en la docencia, Félix. Qué bien, qué bonito, ¿no? Y además que te habrá quedado en el recuerdo el encontrarte posteriormente, aunque nos salgamos un poco del tema, ¿no? Pero con algunos antiguos alumnos que se habrán parado a saludarte, ¿no? Muchos, incluso he estado firmando libros esta vez, ¿sabes? En la Feria del Libro, de mi último libro, El Santo Suplicio, la editorial Algubali, y han venido antiguos alumnos con su hijo, con su familia a verme, a presentarme a su hijo. Para mí ha sido muy, muy emocionante. Y es verdad que tengo todavía muchísimos alumnos que me escriben, que mantengo contacto con ellos y la verdad es que muy agradecido que te recuerden con, en fin, por lo menos que sepan que uno puso todo lo que pudo para
para poder, en fin, llevarlos, digamos, darle unos valores, que eso para mí es importantísimo. Sí, y después hacerlos también a muchos cofrades, porque hay muchos hombres de trono todavía por Málaga que fueron alumnos míos. En fin, y ahí es donde gana realmente prestigio esa palabra tan bonita como es la de maestro. La de maestro. Porque hoy día ya hemos transversado todo esto, nos hemos llevado a otros, ¿no?, términos y otras cosas. En fin, que... Hablaba Pepe de esa última criatura suya, por llamarla de alguna forma, del Santo Suplicio, ese libro que publicaba a principios de año, si no recuerdo mal, que venía también a cerrar ese círculo con su hermandad de Zamarrillas, pero yo me atrevo a preguntarle, porque él va a seguir produciendo libros y material, ¿qué tiene en mente Pepe Jiménez o qué es lo que está haciendo Pepe Jiménez ahora mismo? Bueno, pues mira, José María, ahora mismo estoy en una fase, de relectura, de pensar, de tener algunos proyectos que tengo más o menos en mente, y dedico casi todo mi tiempo así que dedico a investigar, a leer prensa. Uh-huh. No solamente prensa del 19, sino también prensa del 20. Afortunadamente se puede leer ya desde la casa, ¿no? Sí. Por internet, ¿no? Y entonces, bueno, pues tengo ahí un proyecto en mente que no sé si saldrá o no, y empiezo de esta manera, leyendo toda la prensa y luego ya, pero como tú bien dices, yo con mi cofradía, pues ya, bueno, ya son 5 libros los que escribimos de Zamarrilla, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ya mi gran preocupación era que, como yo me había propuesto, de que las 3 imágenes titulares tuviera cada uno su monografía, digamos, exclusiva. Uh-huh. Y la primera fue en el año 2003, con el motivo de la coronación canónica del libro Historia de la Devoción Popular, la Virgen Zamarrilla. Después, en el 75 aniversario del Cristo de los Milagros, pues se publicó, en este caso, por la agrupación, la obra del Cristo de los Milagros, ópera prima Francisco Palma-Burgos. Y ahora, cuando se cumplió este año, en marzo, el centenario de la bendición de la primera imagen, la desaparecida, del Cristo del Suplicio, pues se ha publicado Santo Suplicio de la Hermandad de Zamarrilla, con lo cual esa promesa que yo me hice, ese círculo, pues ya está cerrado. Porque además, voy a decir una cosa, que no es para muchos jóvenes, que a veces ya uno se empapa de lo que te gusta, ¿no?, y tal, pero que el Santo Suplicio, como titular de la Hermandad de Zamarrilla y tal, para algunos es un perfecto desconocido. Uh-huh. No nos engañemos, porque estamos muy procesionistas a veces. Pero tiene su historia, hombre, por supuesto que la tiene. Pues por eso digo que es bueno que alguien, y en este caso como Pepe Jiménez, te ponga en valor, te enseñe y te diga, mire usted, ¿no?, que aquí está esto, que esto no lo hemos inventado ni no hemos sacado de cualquier sitio, ¿no? Por lo menos, al menos yo lo pienso fíjate, así. Félix, fíjate, María, que hasta tal punto que gracias a la investigación se ha demostrado que fue el primer Cristo que se procesionó, la primera imagen de Cristo que se procesionaba de la Trinidad. Uh-huh. Y que además fue el Señor de la Trinidad desde el año 1926 hasta 1931. Las crónicas, todo lo que he podido investigar, atestiguan fidedignamente que la Trinidad lo esperaba, lo recibía, lo acompañaba, y claro, solo su destrucción en el año 31 pues fracturó la posibilidad de que hubiese seguido siendo el Cristo de la Trinidad, un hueco que se quedó con su destrucción, que pudo ocupar el Cristo de los Milagros de la misma cofradía prácticamente desde el año 39, pero que el hecho de que la ermita estuviera destruida conllevó que la cofradía se trasladase a la iglesia de la Santa Cruz San Felipe Neri. Entonces ya no lo tenían cercano. ¿Quién vino cercano? Pues en el año 39 vino una imagen de Granada, ¿verdad?, realizada por José Gabriel Martín Simón, que fue la de nuestro Padre Jesús cautivo. Y nuestro Padre Jesús cautivo vino, digamos, a ocupar, valga la expresión, ese vacío devocional que había en la Trinidad. Y este es el Señor de la Trinidad actual. Pero no cabe ninguna duda que, históricamente hablando, el primer Señor de la Trinidad fue nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio de la Hermandad de Zamarrilla. Y además con eso también podemos romper ya lo de la frontera, ¿no? Sí. Zamarrilla. Bueno, él nos puede decir porque, de dónde es. Hombre, pero si estamos hablando que el Santo Suplicio fue el primer Señor de la Trinidad, ya no vamos a discutir más eso, ¿no? No, es que eso es es un dilema, ¿verdad?, que es un poco desde mi punto de vista. Yo respeto todas las opiniones siempre, pero desde el punto de vista histórico es algo, digamos, que no tiene base ninguna. Claro. La Zamarrilla siempre ha sido trinitaria. Lo que sucede ya lo sabemos, se ha repetido hasta la saciedad, que por cuestiones urbanísticas, pues la calle Mármoles dividió, digamos, los barrios y quedó en la parte del Perchel. Pero eso es, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si alguna cofradía señera de algún barrio determinado, actualmente, por cuestiones urbanísticas, se le pusiese una calle en medio y se colocara en el otro barrio. ¿A qué barrio pertenece? Tú te vas a los documentos de 1788 y te dice Barrio de la Santísima Trinidad.
La Hermandad de Santo Cristo Zamarrilla cita en su ermita Barrio de la Santísima Trinidad. Estamos hablando del siglo XVIII. O sea, no estamos hablando de hace 2 días. Lo que sucede es que, bueno, hay personas que o a veces por deseo vehemente o por ignorancia, muchas veces, ¿no? Pues dicen, no, es Percheler y tal. No, Zamarrilla siempre ha sido trinitaria de toda la vida. Oye, Pepe, ¿cómo has visto tú en estas últimas décadas? Tú fuiste pregonero, si no recuerdo mal, en 1998, ¿puede ser? Aproximadamente. Exactamente. Sí, ¿no? Vale. Exactamente, sí. ¿Cómo ha evolucionado el tema cofrade, la vida cofrade? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo he observado, no soy un estudioso, digamos, de esa evolución interna, ¿no? Pero sí hay algo que a mí sí me ha llamado mucho la atención. Y es que últimamente observo con gran alegría, ¿no? Que hay muchas personas de edades tempranas, digamos, ¿no? Muchos niños, muchos jóvenes que se han acercado a la cofradía. Y creo que eso ha sido, vamos, la época concreta, o lo que ha venido a marcarlo es la época de la pandemia. Yo creo que la pandemia vino a marcar no solamente un antes y un después en las sociedades, sino también en cuanto al acercamiento de personas a las cofradías, ¿no? Porque se dan cuenta que una situación tan triste, tan dramática como la que se vivió, pues fractura todo el conocimiento, fractura toda la vida. Y entonces, de alguna manera, pues las personas nos agarramos a aquello que de verdad podemos ver trascendente. Y entonces las cofradías se han demostrando como ese tipo de asociacionismo que es distinto al que ellos ven en otros sectores. Estamos hablando de las redes sociales, exacto, de tal, ¿no? Pero las cofradías es algo más. Entonces, cuando se han acercado a las cofradías y han visto lo que significa ser cofrade en mayúsculas, ser hermano en mayúsculas, y no solamente es ser, digamos, profesionista, que también en mayúsculas, ven todo lo que les rodea, ven que ese grupo, y yo creo que es una evolución que está viendo actualmente, sobre todo con el acercamiento de personas, con lo cual tenemos esa cantera cofrade que, como a mí me gusta llamarla, que es maravilloso. Y cuando en la época de la pandemia parecía o nos temíamos que iba a haber una desafección a la cofradía por aquello de que había ocurrido que durante 2 años no habían procesionado. Claro, con lo cual se demuestra que la cofradía no es solo la procesión. Claro. Y si tú analizas más históricamente de siglos anteriores, siglo XVII, siglo XVIII, cuando ha habido procesos epidémicos, los conocemos todos, ¿no? Lo hemos leído mucho, pues automáticamente o prácticamente de una forma paralela ha venido no solo un resurgimiento, sino unas fundaciones cofrades que están relacionadas íntimamente con los procesos epidémicos. ¿Por qué? En el barroco, porque las personas buscaban, me gusta decir, que el más allá lo que no entendían el más acá, ¿no? Es decir, buscaban agarrarse a ese sentimiento divino como salvación. Y ahora mismo las personas no solamente es buscar ese sentimiento, digamos así, religioso, sino también un sentimiento de grupo, un sentimiento de unión de personas en torno a algo que los identifica. Porque una cofradía evidentemente identifica un grupo humano, muy claro, y ese grupo humano se identifica y se conforma alrededor de unas imágenes sagradas. Pero yo te digo que se ha demostrado, como muchos temían que las cofradías desaparecían y tal, que la cofradía no es la profesión, una cofradía es mucho más. Por eso, evidentemente, cuando una cofradía hace sus obras sociales, incluso hace sus verbenas, fíjate lo que te digo, aunque sea por una cuestión, digamos, de obtener unos fondos económicos, todo eso crea una unión, crea un pozo, un hermanamiento, en definitiva. Se hablaba, o sea, se veía gente en las albacerías, como bien dice, las puertas de las casas hermandad abiertas, todo el mundo colaborando, participando, no solo en Cuaresma, sino a lo largo de todo el año. Y comentabas aquí de los eventos, sin ir más lejos, de la propia Cruz de Mayo, de tu hermandad de Zamarrilla, ¿no? Donde se congregan gente y demás, pero también lo hemos visto recientemente en los cortejos procesionales, o sea, se ven tronos completos un mes antes de Semana Santa, se ven filas de nazarenos ampliadas, se ven bandas de música con mayor participación duplicando el número de... Tenemos por el otro lado el recorrido oficial intentando recortar, pero bueno, es lo que bien dice Pepe, o sea, nos temíamos lo peor. Y aferrarse a eso, ¿no? Como bien dice, a lo largo de la historia, que también la conoce, pues no es la primera vez que esto ocurre, ¿no?
Y lo que estamos viviendo es otro resurgimiento, ¿no? Después de esos 2 años en los que fue imposible salir a la calle. 4 años después vemos cofradías con filas de nazareno de 3 y de 4. Que este año ha sido, no es lo más estético, pero ha sido, varias cofradías se han visto obligadas a procesionar así, por ese boom, y tampoco se le puede decir que no. Que es lo que bien dice, o sea, es un colectivo con mayúsculas que recibe a la gente, que participa, y sin ir más lejos, y ahí están las estadísticas, es la representación social más grande de la ciudad, ¿no? El ámbito cofrade, ¿no? Y ya cerrando este apartado, Pepe, yo te quería preguntar acerca de una iniciativa que hiciste hace ya algún tiempo y volviendo a ese sitio que tanto te ha dado en tu literatura, como es Santo Domingo. ¿Cómo se encuentra la parroquia de Santo Domingo en lo que nos puedas aportar, o qué se ha podido mover en ese aspecto? Un estado lamentable. Sí, eso se ve, pero eso no más que hay que mirarlo. Claro, pero yo como digo, en este sentido, yo soy una persona muy, no es la palabra francotirador, pero sí una persona que voy por libre. Sí, no, es lo mejor. Que yo cuando escribo, yo no tengo redes sociales, José María, tú lo sabes bien, pero que yo hago en mi estado de WhatsApp, en fin, esas cositas así, sí pongo a lo mejor algunas ideas mías. Lo que pasa es que, pues afortunadamente hay muchas personas pues que me siguen y que lo publican. Yo denuncié hace 2 años el estado de la fachada. Este año le han hecho un parcheado ahí, ¿verdad? Bueno, un poco deprimente, porque una parte no la han solucionado. Sí he visto en algunos programas de cofrades que parece que en un par de años van a empezar a hacer una reforma integral. Pero claro, la reforma integral será, para venir reforma integral sería también recuperar el antiguo retablo. Y yo recuerdo que hace muchos años, con Jesús Castellano en paz descanse, murió en el año 2012, o sea, hace ya 14 años, pues este año hará 14 años, pues hablábamos de la posibilidad de incluso de recuperarlo, y él me decía, aunque sea de escayola, decía él, que no tiene que ser de madera, que hay medios para, pero yo creo que no está en el ánimo de. Pero claro, tú entras en Santo Domingo por la puerta principal, te miras hacia la derecha, ves la capilla del Cristo de la Buena Muerte y de la Soledad, con ese retablo que tan majestuoso y tal, y ves el resto de la iglesia, y es que de verdad es deprimente. Y claro, está todavía prácticamente como se restauró en los años 40 y 50. Es decir, que ha habido, un blanqueo, valga la expresión, de las paredes, pero está todo en estado, desnudo totalmente. Sí, hay capillas, ya lo sabemos, la Esperanza y tal, que ahora está en la cena, ¿no? Como sabemos, que se han podido, pero el resto está desnudo por completo, y existen fotografías. O sea que se comprende que hace falta un fondo económico muy fuerte, ¿no? Se ha hecho con otros templos del centro, con San Felipe, con los mártires. Se podrían buscar esos fondos, empresas, no sé, de alguna manera se podría recuperar lo que es, ya que por desgracia derribaron en los años 60 la iglesia de la Merced, los restos que quedaban, pero que San Carlos de Santo Domingo es una iglesia cumbre y además que representa la historia de Málaga, representa momentos muy tristes, muy dramáticos de la historia de Málaga, pero que debemos de no olvidarlo. Pues yo te animo a que sigas con ese altavoz en tu estado de WhatsApp, poniendo esas iniciativas que a todos nos falta una vez ese empujón, pero lo hace. Caso me hace. Bueno, pero no nos engañemos que tal y como tú dices, Pepe Jiménez, que contando o contabilizando las iglesias que tenemos en el casco histórico de la ciudad de Málaga, la más desamparada es Santo Domingo. Es que ya se han ido recuperando todas. Yo entiendo que sea un bien de interés cultural, razón de más, lo que pasa que aquí pues vamos yo le llamo incultural, Fede. Exactamente, del ámbito, porque cuando y bueno, esa parte quizás la conozco yo un poquito más, ¿no? Y cuando tú estás cerca de un bien de interés cultural, pues si quieres, yo qué sé, cambiar un azulejo de tu cuarto de baño, pues se puede imaginar la que hay que armar, ¿no? Pero que también habría que apoyar desde ese ámbito y no hacer un juego de peloteo, yo te lanzo la pelota a ti porque le corresponde a la iglesia, no porque te corresponde, y uno por otro, como decía, que es la casa sin barrer, en el sentido, y la verdad que es un parche que avergüenza un poco al que realmente no quiere Málaga y mira, ven Feli, que... Perdona, yo recuerdo, Feli, disculpa que te haya interrumpido, es que recuerdo que en mi pregón del año 98
dije una frase con respecto a la iglesia de la Santa Cruz San Felipe Neri. Dije, ya está bien. Así, directo. Porque es que estaba la iglesia en un estado lamentable. No fue por mí, ¿no? Pero inmediatamente después ya hubo una restauración y fíjate cómo está. Disculpa que te haya cortado. No, es que es verdad. Y yo conocí a San Felipe desde chiquitito y en los sótanos, y allí cuando llovía y todo, bueno, era un auténtico Estamos lago. En el año 26, en el 31 se va a conmemorar ese centenario de aquellos luctuosos acontecimientos, y desde entonces pues ha venido en ese estado en caída, y tenemos lo que tenemos hoy día. No sería mal momento, que ese ambiente se planteaba, de que para esa fecha pues que estuviese como merece la parroquia de Santo Domingo. De hecho, hoy en día con la inteligencia artificial he visto ya por ahí algunas imágenes, que también la habrá visto Pepe, cómo se ha recreado el retablo de cómo era, de aquellas estampas antiguas, de aquellas fotografías que quedan, de cómo se recuperaría ese retablo, ¿no? Después falta darle forma, pero no quedaría mal. De hecho, es triste porque una de las cofradías que está en Santo Domingo ha intentado en varias ocasiones, desde hace un tiempo hacia acá, de correr incluso con los gastos de la reforma de la parte exterior y de lo que hiciera falta de Santo Domingo, y nunca se le ha dejado porque, claro, es big y ahí no se puede meter mano. Es decir, que ya no el problema no es se puede económico. meter mano, pero hay que hacer una serie de proyectos, en fin, y tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio, en fin. Ahí yo entiendo que el papeleo y todo, y las administraciones pues juegan su papel, y que a veces es tedioso y lento, pero que es necesario, como dice Pepe, es total y absolutamente necesario, porque estamos viviendo y viendo esas imágenes, y sobre todo es muy lastimoso cuando a veces se le hace un parcheado, como bien apuntaba Pepe, que se ha hecho, bueno, para salir al paso, ¿no? Sí, efectivamente, para salir al paso. Mira, a mí cuando, a raíz de cuando yo publiqué hace 2 años esto en mi estado WhatsApp, pues me llamaron bastantes personas, y algunas relevantes, vamos a decir. Me llamaron algunos informales, mire usted, ¿qué tal? Y entonces yo le dije una frase a una de esas personas, digo, mire usted, si Santo Domingo, la iglesia de San Carlos y Santo Domingo, que es su nombre, dependiera de las cofradías, eso no estaba así. Claro. Esa fue la frase que le dije. No, usted tiene que entender que si es un bien de interés cultural, digo, incultural. Para mí, incultural. Digo, mire usted, si es un bien de interés cultural, alguien será responsable de que haya llegado al estado tan lamentable en el que está. Pero aquí no hay responsabilidad de ninguna. Se deja, y después lo que tú decías, Félix, para mover un azulejo, tienes que formar un papeleo. Sí. Pero en fin, parece que, yo creo que fue el hermano mayor de la cena, que le oí en un programa de televisión, decir que ya le habían avisado que en un par de años y tal, que podrían empezar las obras. Bueno, esperemos. Claro, esperemos. Pero claro, esa iglesia que es muy emblemática, esa iglesia tuvo en la quema de convento, bueno, en mi libro que publicó en el 2006, pues, vamos, yo mostré ahí que era uno de los objetivos clarísimos de la quema de convento. Si bien es verdad que todo empezó como en Madrid, ¿no? En la residencia de jesuitas, en la sede de un periódico conservador, que en Madrid fue la ABC y aquí, como sabemos, la Unión Mercantil, que se agregó el obispado, pero desde el obispado tuvieron que pasar un puente e ir hacia el otro lado del río. Claro. Y llegar hasta Santo Domingo, porque lo estaban buscando. Y además con un poco de desidia por parte de las autoridades de la época también, de algunas, ¿no? Un poco, no, Félix, total. Vale. O sea, la inhibición de las autoridades fue el detonante, claro, para que pasara lo que pasó. Yo he leído y he escuchado recientemente algunos, yo no soy muy de redes, pero me han pasado algunos podcasts, cosas de estas que se publican. Sí. Y bueno, algunas personas que no leen las cosas, ¿no? Porque realmente sí se sabe lo que pasó. Es que algunos dicen, no se sabe todavía, sí se sabe. Se sabe porque se ha publicado, hay que leerlo. Y se sabe que hubo una primera fase perfectamente organizada, además con nombres y apellidos denunciados por la policía, pero que luego, claro, por cuestiones políticas, por lo que fueran, todos fueron los casos sobreseídos. Claro. Y después, cuando al presidente Niceto Alcalá Zamora, fue nombrado presidente en diciembre, hubo un decreto de amnistía y todo a la calle, ¿no? Pero esas personas con nombre y apellido se le vieron al frente de las turbas en todos los lugares donde actuaron, en el centro, y sobre todo en Santo Domingo. Ahí está la famosa frase que se recogió en un informe policial del jefe de policía, se llamaba Ricardo Gorbián, que entrando le dijeron, por favor, a un concejal comunista que se llamaba Andrés Rodríguez, le dijeron, por favor, respetar al Cristo de Mena, y él respondió, aquí se quema todo. O sea, eso está recogido en un informe policial, O sea, yo no estoy hablando de... Y sin embargo luego, bueno, pues se sobreseyó, no se tuvo en cuenta por lo que fuera. Pero esa fue la primera fase, pero luego hubo otra segunda fase en la que, al amparo de lo que tú decías, Félix, la ausencia de una, digamos, de una autoridad,
pues hubo un desmadre en todos los barrios. Yo me entretuve en buscar los nombres de los detenidos y encontrarlos en los libros de presos, de prisioneros y de juicios de los años 20. Por lo cual se demostraban que eran personas reconocidos delincuentes, que actuaron por todos los barrios de Málaga. Incluso llegaron hasta San Patricio, fíjate. Es decir, que hubo dos fases, te lo digo para aquellas personas que no se enteraron, que lo sepan, que sí, que está estudiado. Sí, que no es invento, que no... No, eso es documento y documento. Pues hay que seguir, hay que recuperar Santo Domingo y hay que recuperar esa historia para comprender el presente, como tantas veces se dice. Yo decirte, Pepe, que en tanto estemos en este micrófono, tú sabes que tienes también una ventana abierta y cuando haya que aportar cosas, cuenta con nosotros, ¿vale? Y nosotros desde aquí mandarte un fuerte abrazo, agradecerte este detalle que has tenido también con nosotros, porque no solo eres buen amigo, un placer hablar con vosotros, sino que hoy también ha habido, en estos momentos últimos y a lo largo de tu exposición, nos hemos sentido alumnos de un gran maestro. ¿No es, Agustín? Yo creo que sí. Muchas gracias, Félix, por favor. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y enhorabuena, Pepe. Muchas gracias a todos y a todos los oyentes, un abrazo grande. Qué encanto escuchar hablar a don José Jiménez Guerrero. Nosotros decimos Pepe porque nos conocemos hace muchos años, ¿no? Y es una de estas personas que no te encuentras con tantas a lo largo de la vida, ¿no? Pero que saben, que se preocupan y sobre todo que rebozan humildad a la hora de enseñar las cosas y decir las cosas como son. Es una de las cosas más importantes que tiene Pepe, claro. que no sencillo, habla muy sencillo, hablas con él, te cuenta historias, te cuenta además lo que una sabe. Rigurosidad, una objetividad. Pero fíjate que en estos 20 minutos hemos estado hablando de distintos temas y tal, y nos ha dado 2-3 lecciones de historia, de esas que ya no se te olvidan, ¿no? Cuando hablaba del Santo Suplicio, cuando hemos hablado ahora incluso de este concejal comunista, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y cosas así, ¿no? Y eso es de agradecer. Bueno, pues nos dicen que nos quedan 4 minutos. ¿Ya? Sí, ya. Dice ya. Se pasó, pues ya no da tiempo de llamar a don Antonio Trillo, así que ya no... ¿No? ¿Ni medio minuto? No, ya no. Bueno, entonces esperamos el martes que viene. O al que viene. O al que viene, sí. Dios mediante. Lo queremos, en el fondo lo queremos. Hombre, yo creo que se restaura ante Santo Domingo. Sí. Bueno, no, esto cuando lo escuche ya nos dirá. Bueno, pues creo que nos vamos marchando, don Francisco Arca. Sí, muchas gracias por otro ratito más y esperando que llegue el martes. Nos vamos despacito, ¿no? Estamos a martes. Por eso, el otro martes, ¿no? Bueno, el otro martes tenemos cositas que iremos preparando aquí. El señor subdirector está hecho un productor de categoría. Bueno, se intenta. Bueno, no se intenta, no. Se intenta y se consigue, que es importante. Usted también está produciendo. Nosotros seguimos. Bueno, no te creas que estoy todavía cansado. Nosotros seguimos a lo nuestro, que es lo... y ya está. Claro, que nos vamos despacito, ¿qué le vamos a hacer? Ya estamos en el barrio. Eso es. Hemos llegado. Sí, pues si tuviéramos el recorrido oficial sería ligera, te llegamos. Que si tuviera que ir a Roma nos queda todavía un largo trecho. Bueno, pues la semana que viene más. Aquí, gracias Maxi y gracias a Radio por acogernos un martes más y a vosotros que estáis ahí al otro lado, tanto en las redes sociales o en la radio en directo, evidentemente a partir de las 8, ¿no? De 7 a 8 como cada martes, como en YouTube, que también, bueno, de que tenemos, se nos olvida que tenemos ahí una cámara, eso es importante. Bueno, sean felices, hasta la semana que viene. Adiós.